Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Amén, hermanos. Yo titulé este pequeño mensaje que traigo para ustedes: ¿Es total tu fidelidad a Dios? Voy a pedirle a algunos de los hermanos que me apoyen con algún texto. Hermano Jesús, ¿me puede apoyar con Deuteronomios 15, 17 al 19? Hermano Samuel, Esther 3:1. Y hermano Abraham, Mateo 7:21. Bien, hermanos, esta es una requerimenta que le hace el profeta Samuel al rey Saúl, ¿verdad? Por una orden que se le da que no cumple. Quiero poner un poquito de antecedente en esto, hay que retroceder un poquito más a la historia. A través de la promesa que Dios hizo con Abraham, iba a venir una descendencia, y esa descendencia iba a venir a través de Isaac, ¿verdad? Vimos que hubo un fallo por parte de Abraham, y que a través de Agar tuvo otro hijo, el cual fue no desechado, sino fue apartado, porque la bendición iba a venir a través de Isaac, ¿verdad? La palabra también nos dice que Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Uno es Esaú y el otro es Jacob. Esaú era el primogénito, ¿verdad? Aquí lo que nos comenta la palabra es que Esaú vendió su progenitura a Jacob por un plato de lentejas. Dice la palabra que él venía muy cansado y que Jacob estaba cocinando y le pidió que le diera lentejas. Entonces le dijo: dame tu progenitura, y él la hizo menos y se la entregó, ¿verdad? Después, cuando ya Isaac era grande, iba ya a retirarse de este mundo, entonces Rebeca lleva a Jacob, a que lo bendiga, por lo cual Esaú se molesta muchísimo con él, y de hecho él tiene que salir huyendo porque lo quiere matar, y se va mucho tiempo, la Biblia no dice cuánto, de hecho hacen familias, a tal grado que él le tiene todavía miedo, porque él lo amenaza, que una vez que muera su padre lo va a matar, ¿verdad? Entonces, a través de la generación de Saúl, viene Amelec, que Amelec es nieto de Saúl, ¿verdad? Pero para ese entonces, ya la generación de Saúl había generado un gran odio hacia la generación de Jacob, ¿verdad? Es como las familias, así los pueblos, de repente, no sé si les ha tocado. A mí me tocaba en una ocasión que iba cuando visitaba Rancho de mi papá, que por ejemplo creo que eran los Juárez, traían un pleito eterno con los Ramírez, que de años ya traían peleas por tierras, y donde se veían se agarraban y se mataban, porque era un odio tremendo, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Saúl, a través de Amelec, traía un odio tremendo contra el pueblo de Jacob, o ya después fue Israel. Entonces, siempre lo está persiguiendo a lo largo de toda su éxodo por el desierto. De hecho, comete este pueblo un acto muy atroz, el cual Dios castiga. Y quiero que me apoye. Aquí le di Deuteronomios, o sea, no, me voy a apoyar Deuteronomios 25, 17, 19. Dice la palabra de Dios: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Será pues, cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. Amén. Muchas gracias. ¿Verdad? Aquí nos dice que el pueblo de Amalek traicionó de tal manera al pueblo de Israel, que tomó la retaguardia a los más enfermos y a los más ancianos y a los niños, que eran los que venían hasta atrás, lo cual castigó muchísimo a Dios, y la orden era destruirlos, raírlos de toda raíz del pueblo, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que a lo largo de todo el éxodo siempre tuvieron guerra contra ese pueblo, siempre están en conflicto, de tal manera que dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel
cosechaba y ya estaba a punto de cosechar, llegaban los amalecitas y con sus camellos y ovejas y consumían todo lo que ellos iban a alimentarse. Cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, ellos llegaban, quemaban sus aldeas y se llevaban a sus esposas y a sus hijos como esclavos. Entonces era muy grande todo el mal que ellos habían hecho y Dios había prometido borrarlos. Y esa promesa llega a través del rey Saúl. El rey Saúl es el que se le da esa orden de destruir al pueblo de Amalec. Dice la instrucción que le da Dios, si ustedes tienen ahí todavía en Samuel, primera de Samuel 15, dice la instrucción que le da Dios a Samuel a través del profeta Samuel, en capítulo 15, 2 y 3. ¿Me puede apoyar, hermano Arturo? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, acuérdame de lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruiré en él todo lo que tuviere y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, amantes, vacas, ovejas, camellos y asnas. Amén. Entonces, ¿cuál es la instrucción, hermanos? Destruir todo, absolutamente todo, ¿verdad? Niños, mujeres, animales, todo, absolutamente. Esa es la instrucción que le da Samuel. Sin embargo, vamos a ver cuál fue el error. Si alguien me puede apoyar en el mismo capítulo 15, en el versículo 13. Hermano Juan. Dice su palabra: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú, Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice Saúl? Yo cumplí, hice lo que el Señor me mandó. Mas, sin embargo, no lo hace, porque vamos a ver qué dice en el 15:13. Hermano Diego, por favor. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En el 15:9, hermano, por favor. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a la mejor de las ovejas, y el ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Hizo caso? No, ¿verdad? Entonces dice la palabra que él trajo a lo mejor del ganado y perdonó al rey Agag, porque lo trajo al reino, ¿verdad? Cuando era la instrucción era aniquilación total, ¿verdad? Entonces ahí cometió un error, pero más sin embargo Saúl no lo reconoce porque le dice: hice lo que dijo, lo que Jehová me dijo. Más sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Él tomó su propio criterio. En su corazón fue el que le dictó que era lo correcto, ¿verdad? Más sin embargo, el profeta Samuel lo reprende y le dice que es mejor obedecer que entregar sacrificios, ¿verdad? Ahora, hay una parte que yo no entiendo aquí. ¿Por qué trae al rey Agag como sacrificio o holocausto? Si en toda la historia, en todo el pueblo de Israel, nuestro Dios nunca ha aceptado sacrificios humanos. Mas, sin embargo, él trajo al rey vivo, ¿verdad? Pero después el Samuel se molesta mucho con él, y Dios se molesta mucho con él. De hecho, se arrepiente de haberlo nombrado rey porque no hizo caso, ¿verdad? Entonces Samuel manda a traer al rey y Samuel mata al rey. De hecho, dice la Biblia que lo corta en pedazos, pero es muy gráfico, ¿verdad? Porque en realidad era una persona mala. Mas, sin embargo, ese pequeño error que cometió Saúl tuvo unas consecuencias muy graves. Si me pueden apoyar en Esther 3:1, ¿a quién le dije, hermano? Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amén. Bien, hermanos, dice que el rey Asuero, que era el rey de Persia, esto fue ya después de 500 años, engrandeció a una persona que le llamaban Amán el Agagita. ¿De quién es este descendiente? Del rey Agag. Entonces, las consecuencias que tuvo Saúl de no haber exterminado por completo generó en que hubiera descendencia después. Y este personaje que nos menciona la palabra de Dios tenía un odio grande hacia los judíos, de tal manera que los quería matar. De hecho, pone una trampa para matar a Mardoqueo.
¿verdad? Pero si ustedes leen en el libro de Esther, a través de Esther y de Mardoqueo, el que muere es él. Y de hecho es en la misma horca que él tenía construida para Mardoqueo. Con esto, ¿qué es lo que voy, hermanos? A transmitirles este pequeño mensaje. Toda esta parte fue de historia. Pero ¿qué es lo que nos dice hermano Abraham en la palabra? Mateo 7, ¿qué? 7:21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿el que hiciera qué, hermano? La voluntad. La voluntad de su Padre. Hermanos, este es el mensaje que yo quiero transmitir el día de hoy hacia ustedes. Nosotros no seamos como Saúl, no dejemos algo que no hayamos matado de nuestra anterior vida, porque de acuerdo a nuestro criterio no es malo. Dice la palabra que en su momento no generó problemas, sino hasta después de 500 años, a través de la descendencia, todo por no eliminar. Entonces, hermanos, nosotros dentro de cada uno de nosotros sabemos que hay algo, no sé, tal vez alguna relación, tal vez alguna envidia, tal vez algo que nosotros sabemos que no es correcto, pero no lo podemos matar, hermanos. Entonces nosotros seamos obedientes, porque la fidelidad a Dios o la obediencia a Dios no es del 90%, ni del 95%, ni del 99%. La fidelidad a Dios es al 100%, hermanos. Entonces, si nosotros tenemos algo en nuestra vida que no nos permite, que tal vez sea insignificante, no sé, entonces a lo mejor todavía de repente yo puedo decir alguna mentira o de repente veo un billete y lo tomo, y aunque sea de 20 pesos, no son 20 pesos, pero ese pequeño error ya es una infidelidad, hermanos. Entonces es lo que yo quiero transmitir a través de este mensaje, hermanos. Espero que sea de su bendición. Y pues vamos a continuar y vamos a dar paso al hermano Jonathan, que nos